Buenas tardes, agradecemos que nos estén acompañando a estos webinars. El día de hoy estamos con el profesor Jaime Bárcenas, que nos va a hablar acerca de temas de tendencias de la globalización en gestión de talento humano. Profesor Bárcenas, bienvenido. Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues gracias por su asistencia, así sea virtual. Pues como ya escucharon, mi nombre es Jaime Bárcenas, yo soy profesor de la especialización en gerencia de talento, específicamente en la materia de gerencia estratégica del talento. Y pues me invitaron a participar en este webinar que me ha parecido realmente, pues además de agradecer la invitación, interesante pues para compartir estas ideas de lo que está pasando en temas globales, en tendencias de la gestión del talento. ¿Qué traigo para ustedes? Traigo en realidad pues lo que he venido haciendo durante todo este trayecto en el que me he dedicado a la docencia en temas de talento. Traigo unas investigaciones pues de lo que he venido recopilando, más de lo que ha sido mi experiencia en todos estos temas de talento humano, y tratar de recopilar digamos las preguntas que se le hicieron a todos los gerentes y vicepresidentes de empresas pequeñas, medianas y grandes en el mundo sobre cuáles eran las principales tendencias que se verían en temas de talento. Y era sobre todo por ahora de la tan mencionada transformación digital. Entonces, digamos, algunos de los temas o resumen que tengo aquí es justamente lo que fui yo recopilando de esa investigación, ¿sí? Traigo esas 10 tendencias y es sobre lo que vamos a hablar en esta pequeña participación que tengo con ustedes. Primero, abocando por qué razón creen que esas pueden ser las tendencias o están siendo las tendencias, más bien, no que creen, sino realmente ya son parte de las tendencias de talento en la organización. Entonces comenzamos las 10 tendencias globales. ¿Cuál es la razón por la cual decían qué está pasando en el entorno global, en la economía, en la sociedad, que hace que en las organizaciones puedan generarse situaciones distintas en la forma de gestionar el talento? Y aquí traigo las respuestas de esta investigación que se hizo a nivel mundial de qué es lo que está pasando en el mundo, en el entorno, en el entorno en general y no específicamente en las organizaciones. Entonces, ¿cuáles son esos factores externos que influirían más en este tema de gestión humana? El primero, definitivamente, es el impacto de la tecnología en las empresas. ¿Cómo se lee estas estadísticas que ustedes están viendo? Se le preguntaron a esas 1.500 personas alrededor del mundo qué era lo que mayor influencia tendría en las organizaciones o en la economía o en la situación del entorno que pudiera influenciar la gestión del talento. Entonces, la respuesta que mayor índice tuvo fue el impacto de la tecnología. Y eso pues es una cosa obvia por la situación de la transformación digital, con el casi 60% de las respuestas dicen eso es lo que principalmente va a generar cambios en la organización. Muchos de los 10 factores que yo traigo pues están realmente influenciados por ese tema de la tecnología o de la digitalización. El segundo es la globalización y la movilidad, es decir, ya la estabilidad de las personas en las organizaciones tiende a modificarse. Uno puede estar trabajando en cualquier parte y eso hace, digamos, que genere una situación distinta en la forma de gestionar talento en las organizaciones. El tercero es el impacto generacional. Pues lamentablemente no puedo saber específicamente de qué generación son las personas que hoy en día están escuchando este webinar, pero seguramente puede haber personas de distintas generaciones y eso hace realmente una diferencia en la forma como deberíamos gestionar el talento o se está gestionando el talento. ¿Por qué? Porque los valores, principios, características, necesidades de las generaciones son distintas. Después viene el nuevo mercado de trabajo. Muchas de las empresas, es más, estadísticamente les puedo decir que todas aquellas empresas
que aparecían en el Fortune 500 hace 50 años tenían una permanencia en esa revista o en ese listado de unos 75 años. Hoy en día está en 15 años y con tendencia a bajar. Es decir, se está generando nuevas situaciones de mercado, nuevas organizaciones. Yo simplemente, si buscan cuáles eran las 10 empresas, las primeras top en los países distintos hace 5 o 10 años, son completamente distintas que las que hay hoy. Entonces el mercado cambia. El incremento de competitividad e innovación como quinto elemento. Y aquí traigo los otros 5 elementos que son la crisis económica, situaciones de crisis lo marcaron como un factor, y la pobreza por supuesto como un factor importante que hay que tomar en cuenta, pues porque eso influye en la forma de gestionar talento. La nueva organización con impacto digital, y aquí hablamos no específicamente de la tecnología, sino de los tipos de organizaciones pues, que son digitales, que son organizaciones de la nueva economía, y eso pues genera una nueva forma. Incluso desde mi punto de vista, creo que ese factor está muy bajito a lo que realmente está pasando con esas organizaciones. Ahora no puedo ayudarte. Los nuevos profesionales, valores e independencia, y se refiere específicamente a que estos nuevos millennials, centennials y esos nuevos profesionales pues están buscando realmente otro tipo de situaciones y de valores en la organización, y pues por lo tanto por eso es que no cambia esta forma de ver digamos la profesión de estas personas en la organización, ¿sí? Los cambios sociales, la empresa social, el nuevo enfoque de las empresas con un enfoque social que inclusive va muy atado al tema de los nuevos profesionales, ¿sí? Que ellos tienen un tema de un impacto mucho más social y unos valores mucho más sociales, y esos cambios generan cambios en la forma de generar o de gestionar las personas en las organizaciones. Y el último, pues los nuevos valores sociales que influirán en la empresa, que va muy relacionado con, es decir, el 8, 9 y 10 van muy relacionados. Yo inclusive ahí sumaría realmente el 17% de los 8 factores para no dejarlos en esos 10 factores. Eso es, de acuerdo a esa entrevista que se hicieron, o esa encuesta, perdón, que se hicieron a todas estas personas, este fue el resultado obtenido, ¿sí? Entonces, basado en esto, ya las personas de gestión humana dijeron, bueno, entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando en mi organización que está generando a través de estos factores externos y que yo puedo hacer en mi organización o que estoy haciendo en mi organización? Y aquí va el listado de los 10 factores o elementos que están influenciando. El primero, temas de aprendizaje, temas de desarrollo. Y aquí se plantea de la siguiente forma: el aprendizaje social desplazará el resto de las modalidades de aprendizaje. Antiguamente, y no estoy diciendo, cuando hablo de antiguamente, no estoy diciendo hace 10 años, 20 años, estoy hablando hace no tan lejano el tiempo, las organizaciones estaban preocupadas por pues, tener listo las salas de capacitaciones, programar las capacitaciones, que las personas fueran a sus entrenamientos. Yo no estoy diciendo que ya se eliminó absolutamente esta situación de forma de cómo se transmitía el conocimiento, sino ha disminuido, porque hoy en día toda esta educación es ubicua, es decir, en cualquier sitio puedes recibir la educación, y es atemporal en el momento que tú quieras. Es decir, tú puedes bajar un video de YouTube, tú puedes entrar a Coursera, tú puedes entrar a cualquiera de las plataformas, Udemy o cualquiera de esas, Ubits en Colombia, de las plataformas educativas, o YouTube, o bajar la información que tú quieras como contenidos, interpretar esa información y después utilizar el conocimiento para el uso del aprendizaje. Entonces, todo este tema social, las redes, todo este tema de comunicación, la internet, nos facilitó la forma de obtener este aprendizaje. Entonces, hoy en día las organizaciones están más invirtiendo en este tema, en este tipo de situaciones, de cómo debería realmente ser la educación o yo transmitir los conocimientos como organización. Y aquí se maneja mucho ya el concepto del autodesarrollo. Finalmente, la responsabilidad del desarrollo humano no está en la organización, sino es de cada uno. Cada uno puede crear su propio entorno personal de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que es
de qué manera qué me gustaría realmente, cuál es mi propósito en lo que yo quisiera aprender, y creas tu propia ruta de aprendizaje, porque pues finalmente los contenidos están disponibles en las distintas redes sociales o en los distintos medios interactivos de comunicación, y tú puedes recibir ese conocimiento de una forma distinta. Entonces, ese es el primer factor. Inclusive todo el tema de desarrollo es el tema que mayor impacto ha tenido desde el punto de vista de este cambio en el entorno y este tema de la transformación digital. El segundo elemento que me parece realmente muy al lugar hoy en día, yo, digo, adicionalmente de ser profesor en esta universidad, pues soy asesor de empresas, y me he encontrado en muchas organizaciones que están hoy solicitando desde el punto de vista de gestión humana, es decir, necesitamos ver de qué forma gestionamos el talento de la organización o el desarrollo organizacional, eh, sabiendo que tenemos que crear unas organizaciones paralelas, porque pues ahora con el tema de la digitalización, si nosotros desarrollamos internamente a esas organizaciones, pues la cultura las va a absorber. Entonces tenemos que crear unas organizaciones extendidas y esas redes de talento. ¿A qué se refiere específicamente con esto? Primero, que el talento no tiene que estar dentro de la organización. Ese es un cambio radical realmente en la forma como se gestiona talento. Es decir, el conocimiento y el talento posiblemente está en Australia, no importa, pero yo tengo que ser capaz de tener la facilidad de convocar y de acercar ese conocimiento, no importa en dónde esté, y transgredir esos límites de la organización a través de esta organización extendida que se llama. Es decir, mi organización no son las cuatro paredes de la empresa, porque el talento puede estar fuera. Entonces, ahí entra mucho también de redes sociales, contactos, organizaciones en red, que no necesariamente, insisto, tienen que estar dentro de las personas dentro de la organización, si no soy yo el que sabe, yo sé quién puede saber que está fuera de la organización y puedo inclusive subcontratar. Digamos, siempre se ha utilizado el tema de subcontrato, pero aquí es que sean parte ya misma de la organización, que yo puedo compartir ese conocimiento, que yo puedo compartir mi talento, ¿sí? Y no soy de nadie, y al final soy de todos, ¿sí? Y entonces lo que hace la organización es de qué forma tengo que gestionar entonces mi organización, qué tipo de contratos tengo que hacer, de qué forma los vinculo. Muchas veces estas personas que trabajan fuera, ya podemos hablar inclusive de un tema de ingreso líquido. Esas personas lo que quieren es, bueno, yo sí comparto mi conocimiento y de la forma como me presiono, yo no quiero ser parte de la organización interna, pero bueno, simplemente me pagas por ese apoyo que te estoy dando desde el punto de vista externo, ¿sí? Pero entonces entendamos que la organización ya no es eso, sino es más allá de lo que hoy en día estamos, digamos, delimitando a través de un organigrama que ya no viene siendo esto. ¿Cuál es el tercer factor? El tercer factor es que el rol de las personas de gestión humana y de las personas que gestionan personas en las organizaciones cambia. Es decir, hoy en día, con este tema de la transformación digital, el nuevo hábitat es el cambio. Yo tengo que vivir en un estado de cambio constante, ¿sí? Y hay un tema muy importante que es de qué manera yo puedo gestionar a las personas que están en constante cambio. Primero, tengo que entender qué significa el cambio y qué significa esta situación. Les hago una explicación para dar mayor énfasis a este tercer factor. El cambio es momentáneo, es de hoy estudio, mañana dejé de estudiar, de un día para otro. Hoy estoy soltero, mañana me casé, eso es cambio. Aquí lo importante es saber gestionar la transformación una vez que el cambio se desarrolla. Entonces, ¿qué está pidiendo las organizaciones? Líderes que sepan manejar esa transformación una vez que se haya realizado el cambio, ¿sí? Una situación que ha existido en la humanidad desde que existe humanidad. Esto no es una situación de hoy, pero se han dado cuenta las organizaciones que entendiendo la situación, cómo el ser humano se organiza, es una forma mucho más sencilla de gestionar a las personas.
Las personas, el ser humano, desde que es humano y desde que existe, se organiza en comunidades. Se organiza en comunidades, es decir, las preferencias, gustos, características, tendencias que tienen las personas es la forma como uno se integra. Si a uno le gusta el fútbol, normalmente se juntará con personas que les guste el fútbol. Si a alguien les gustan los carros, lo hará igualmente. Dentro de la organización, normalmente uno se junta y se vincula con personas que tienen unos gustos, necesidades, características similares. Es decir, a mí me tocó en una vicepresidencia, en una gerencia, pues porque ahí está el rol que tengo que desempeñar, pero no significa que yo soy afín a la persona que se sienta al lado mío. ¿Qué significa esto? Que para una organización, un líder organizacional, es mucho más fácil gestionar por esas características de comunidad que por las características de la área en la cual tú perteneces. Y ese es un cambio realmente de cómo deberían gestionar a las organizaciones. No es necesario cambiar la estructura organizacional, es la forma como se gestiona. Es decir, si yo pertenezco a una área, no sé, voy a inventarme, voy a meterme al sector petrolero, digo, estoy en el sector de producción, de extracción de petróleo, y dentro de esa vicepresidencia puede haber personas que hagan finanzas, puede haber personas que hagan gestión humana, puede haber personas que quizá dentro de ese mundo de exploración y producción se sientan pues como no muy en su casa, pues porque están hablando un lenguaje que quizá no sea el de ellos. Pero ¿qué tal si yo decido gestionar por comunidad y digo, bueno, voy a crear a la comunidad de los financieros, no importa en qué vicepresidencia o qué gerencia pertenezcan, y lo comienzo a gestionar de esa forma, porque tiene unas necesidades distintas, ¿sí? Entonces, ese nuevo rol de transformador significa que yo puedo gestionar a las personas por comunidad, entendiendo qué necesidades o características los convocan, los unen, y es mucho más fácil gestionar de esa manera. O sea, los famosos business partners de gestión humana, es más fácil gestionar por esas características de comunidad que si pertenecen a unas vicepresidencias que sean distintas. Esa es la tercera tendencia. La cuarta, volvemos a la organización abierta, y aquí quiero hacer un caso específico del famoso empleado nomad. Esto es un término, no sé si sea originario de Raquel Roca, una bloguera española y una gestora de talento en España, pero utiliza mucho y tiene un libro relacionado con los empleados nómada. Y esto es, el significado es no de conocimiento, mad de nómada. Entonces es como el conocimiento es nómada, las personas, se entiende que estamos en este momento en la era del conocimiento, ¿sí? Y quien tiene el conocimiento son las personas, no las organizaciones. Entonces no importa dónde esté, yo tengo que entender que el conocimiento esté en la parte que es el sitio donde se encuentre, yo puedo acceder a ese conocimiento. Es una organización mucho más abierta para acceder y aprender a gestionar a estos empleados nómad. Y si me voy inclusive al tema generacional, en donde hoy las generaciones, las personas no quieren estar en un sitio atados, sino quieren que su conocimiento pues es mucho más profundo en temas específicos, decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo con ese conocimiento y las personas que necesitan o las organizaciones que necesitan de mi conocimiento? Pues porque finalmente me doy cuenta que el valor que yo tengo es el conocimiento. Entonces no importa dónde esté, me encontrarán. Aquí yo tengo pues un dicho que es, no trates de buscar trabajo, deja que te encuentres más bien. Y eso es que pues, en el sitio donde tú estés, no importa, y es parte de la tendencia, la organización tiene que cambiar y gestionar de una forma distinta para entender dónde está ese conocimiento. No me pueden hacer preguntas, pero normalmente recibo preguntas en esta lámina, preguntando, bueno, pero finalmente ¿quién contrata? ¿Quién paga los impuestos? ¿Quién hace todo ese tipo de situaciones que la organización pues está acostumbrada? Si yo estoy hablando aquí en Colombia, ¿quién paga esos parafiscales? ¿Quién hace todo ese? Mi respuesta es no lo sé, sinceramente no lo sé. O sea, es una situación ya más legal de saber cómo funciona. Estos empleados nómadas lo que están buscando es más, vuelvo al tema de la retribución líquida, ¿sí? Y ya se encarga la organización de ver de qué forma tengo que cambiar mis procedimientos pues para subcontratar a ese tipo de personas que sean parte de la organización de una forma extendida. El cuarto,
El quinto factor, y aquí hablamos que es una evolución de la gestión que va del conocimiento a la inteligencia colectiva. Aquí hablamos de todo el tema de la colaboración, de la co-creación, del compartir. Entonces, antiguamente, hace no mucho tiempo, Airbnb, un Uber, que hoy en día, ¿quién iba a imaginarse que íbamos a compartir el carro y además íbamos a cobrar por eso? ¿Sí? Entonces yo no tengo absolutamente todo el conocimiento, ni tengo todos los activos de todo, pero tengo parte de. Entonces si lo hacemos en colaboración, esto crea una nueva economía y es una forma de hacerlo distinto. Si me voy a la organización, el conocimiento, hoy en día, ¿qué está pasando, por ejemplo? Y no es un anuncio, pero es Windows 365 que ha creado todas esas redes de colaboración. ¿Qué pasa con Teams? ¿Qué pasa con todo ese tipo de herramientas que hoy en día las organizaciones tienen? Que es un tema de colaboración. El conocimiento ponlo disponible para quien lo necesite y es mucho más crecimiento si nosotros tratamos de compartir ese conocimiento. Y entonces aquí la gran labor que tiene gestión humana y las organizaciones es crear entornos para compartir conocimiento. No es el hecho de qué forma tengo repositorios para que yo guarde el conocimiento. Eso no es conocimiento, eso es data. Entonces, la forma es cómo yo, a través de conversación, a través de intercambio, pues puedo intercambiar ese conocimiento, que es la forma realmente como compartiendo uno crece más. Entonces, esa labor y esa tendencia, lo que genera la organización es crear entornos para compartir conocimiento, ¿sí? Porque esa inteligencia colectiva es mucho más aprovechable. El sexto, antiguamente no se le daba mucho valor al tema de los contactos del conocimiento, pero yo también tengo otra frase que dice, pues si no lo sé yo, en 2 llamadas te consigo quién puede saber. El valor de los contactos realmente es un gran valor, ¿sí? Tengo la oportunidad de publicar, yo también tengo mi blog y una de las publicaciones que mayor relevancia tuvo justamente fue eso. En algún post que yo mandé decía y hablaba del tema, digo, mantén siempre calientitos a tus contactos, tú no sabes cuándo lo necesitarás. Realmente el valor que tiene la red y el valor que tienen los contactos es muy importante, porque eso genera valor a la organización. Porque normalmente si no tienes tú el conocimiento, tú sabrás quién lo puede tener, y a través de esa red que puedes tú generar mucho mayor conocimiento, y ese capital social tiene un valor, ¿sí? Y tiene un valor importante. Si tú te quedas en algún momento sin trabajo, las personas se quedan sin trabajo, les aseguro que si nunca te comunicaste con alguna persona, sino cuando tuviste la necesidad porque te quedaste sin trabajo, no es lo mismo que si tú mantuviste el contacto, así no sea por el valor de compartir conocimiento de lo que sea. Es mucho más valioso cuando tú acudes a la persona porque te mantuviste, a eso me refiero con mantenerlos calientitos, los mantuviste constantemente, tendrás una reciprocidad mucho más fácil que si no tienes contacto con tus contactos con esa frecuencia. Entonces hay que aprovechar ese capital social. Las redes nos permitieron eso, las redes sociales nos permitieron eso, tener los contactos ahí a la mano, ¿sí? Aprovechenlos, no solamente para subir fotografías y demás. Entonces la organización lo que está creando es esas redes internas, pues para ver quién es el que tiene conocimiento, contacto, y pues eso te mantiene inclusive vigente dentro de la organización, ¿sí? Simplemente les pongo a prueba, hagan el siguiente ejercicio. Búsquense en Google a ver quiénes son. Ustedes son, no lo que dice su currículum, no lo que dice su hoja de vida. En realidad es lo que Google dice de ti. Y ahí está, como la forma como yo genero valores, lo que realmente, lo que yo creé como mi marca ahí adentro, ¿sí? Y eso es parte de mi capital social. El séptimo es los nuevos entornos de trabajo, la movilidad, que eso es pues, el famoso home office. Ya uno puede trabajar gracias a todas las nuevas tecnologías, uno puede trabajar desde cualquier sitio, uno puede llevar su oficina en una maleta, en un computador, y pues puede, desde donde sea, lo que estamos haciendo en este momento es parte ¿sí? de esa virtualización, de esa digitalización, y hoy puedo estar yo sentado aquí en la universidad y puedo estar hablando con personas en cualquier otro
parte, y esos son los nuevos entornos de trabajo. En este caso, pues no es parte del trabajo, pero se puede hacer perfectamente. Entonces, la movilidad, la digitalización, y hablamos de nuevos entornos de trabajo basados en agilidad, ¿sí? Todo el tema de agility, todo ese tema de la velocidad con la que las cosas cambian y cómo esos entornos cambian la situación, ¿sí? De cómo se trabaja. Quiero poner un ejemplo en temas de ese tema de trabajo, de virtualización, digitalización y cambio. Muchas de las personas que desarrollan temas, por ejemplo, de aplicaciones, porque hoy en día la tecnología es parte de las mismas organizaciones, cuando están pensando en desarrollar, dicen, hay que desarrollar plataformas que sean suficientemente amplias para que cuando ya se esté implementando estén listas para la siguiente versión, porque cuando llega ya es obsoleta. A eso se refiere con el tema de la digitalización y la virtualización y la agilidad en la virtualización. Es decir, siempre estar alertas de que el cambio es constante, como les mencioné en el primero de los factores, que hay que vivir en un hábitat de cambio constante, y entonces la movilidad y la digitalización son importantes en este caso. El octavo, esto también forma parte de las mismas organizaciones que están cambiando con base en la digitalización, y aquí lo llamo yo este liderazgo itinerante. Estas personas que están acostumbradas a una jerarquía en las organizaciones tradicionales, en que yo fui jefe, después fui gerente, director, vicepresidente, porque estoy acostumbrado que así es que como crezco en una organización, ¿sí? Pero resulta que hoy la transformación me está llevando a crear esos agile rooms o estos squads o esas digamos, situaciones de organizaciones que tienen que ser ágiles para desarrollar productos distintos digitales. Entonces crean organizaciones diferentes en donde el conocimiento, como son organizaciones abiertas ahora, necesitan de personas que estén en otro sitio, ¿sí? Que están quizá dentro de la organización. Entonces necesito del que es el gerente de producto de tal, ¿sí? Pero necesitamos por un momento que nos ayude en esta agile room, que son estas salas en las cuales vas a desarrollar el producto, pero tú no vas a ser hoy el gerente de ese producto, vas a ser ese líder itinerante porque tú tienes el conocimiento, te necesitamos en ese momento, ¿sí? Pero dentro de 2 o 3 semanas ya no te necesitamos, muchas gracias, y ahora vas a ser parte de un equipo que te necesita para otra cosa. Ya no eres el gerente, eres parte de ese líder itinerante que hoy estás aquí y mañana estás en otro sitio, ¿sí? Un tema importante, estos early adopters, estas personas que tienen que adoptar rápidamente todos esos cambios en la organización. Y si no funciona, desechar y volver a cambiar. Y esa parte, ese tema de los early adopters es muy importante. Y gestión humana tiene que convertirse en eso. Ahí yo cuestiono muchos temas de la gestión humana, si en realidad conocen las nuevas tecnologías. Hablarles de blockchain, hablarles de inteligencia artificial, hablarles de la realidad virtual, que no sea ajeno a las personas, sino que adopten las tecnologías y que entiendan por lo menos qué significan esas tecnologías, ¿sí? Para convertirse en esos evangelistas digitales, que para mí es un rol importantísimo en el área de talento, ¿sí? De la forma de cómo gestionar personas, es entender que ya hay nuevas generaciones y yo cómo puedo convertirme en ese evangelista digital siendo quizá un inmigrante digital, porque no nací en la generación de la digitalización, y convertirme también en ese agile coach, pues para todas esas personas que necesitan esas situaciones de agilidad. Vamos al noveno. Aquí lo resumí en 3 aspectos, pero está realmente enfocado hacia un concepto que se llama, no yo lo llamo, pero se llama la empleabilidad. Y lo enmarco en 2 elementos importantes, con la marca empleadora y la marca personal. Es decir, ese endomarketing, esa creación de que la organización tiene que ser atractiva para todo este tipo de generaciones y cambios en la organización. De qué forma hago que las personas realmente se acerquen, y entonces ahí sí manejar esos nuevos valores, esas situaciones sociales que a las personas, ¿se acuerdan los últimos 3 factores que les hablaba de las nuevas generaciones, lo que están valorando? Justamente es eso, cómo crear esa marca que sea atractivo para esas nuevas generaciones o para las actuales, ¿sí? Y aquí va muy de la mano con el tema de marca personal. Aquí sí quiero hacerles esa invitación a que hagan el tema de que se busquen en Google a ver realmente quiénes son. Ustedes son lo que Google dice de ustedes, ¿sí? No es lo que dice su currículum. En su currículum está su experiencia laboral. Realmente díganme quiénes son como marca personal.
Y la combinación de la marca personal, de lo que uno quiere porque tiene un propósito claro, va muy enfocado a ese tema de marca empleadora. Las organizaciones tienen que preocuparse realmente de atraer a personas con ese propósito distinto. No están convencidos simplemente porque la marca es X o Y, sino porque el valor o porque realmente lo que están transmitiendo como marca. Por ahí, en alguna de mis clases, tuve la oportunidad de trabajar con de tener unos alumnos que venían de una organización que me pareció curioso, no digo el nombre, pero decía, yo estoy muy conectado con lo que hace mi empresa, o sea, de verdad, tengo tatuada mi organización como lo que es y lo que transmite y lo que nos ayuda, así no sea en el modelo de negocio que ellos están generando. O sea, no me conecta el modelo de negocio, pero me conecta lo que hace mi organización por mí. Eso es realmente marca empleadora. Y además conectar con la marca personal, porque finalmente la marca personal lo que uno quiere es, ¿yo qué quiero hacer? Y entonces si me conecto con ese tipo de empresa que me está ofreciendo. Entonces aquí viene el tema de empleabilidad, mantenerse vigentes con los conocimientos de todo esto que viene de las nuevas tecnologías, ya sea para temas internos dentro de la organización o externos para estar vigentes con ese conocimiento, para ser atractivos en el mercado. Y vuelvo a mi frase, no busquen empleo, dejen que los encuentren. Y eso va muy relacionado con el tema de marca persona y marca empleadora. Conéctense con las organizaciones que realmente pueden darles ese beneficio. Y para terminar, ¿cuál es el último de estos factores que están cambiando? Y para mí creo que es el que engloba muchas de las situaciones de lo que está pasando hoy en las organizaciones y que realmente sí me he encontrado personalmente con una situación de retraso en este concepto que es análisis y predicción de comportamiento de las personas en las organizaciones. Ya tuvieron su época todos los CRMs y todo el tema de investigación de mercado, cliente, comportamiento del cliente. Es exactamente lo mismo, pero ahora desde el punto de vista del empleado. ¿Qué está pasando? Del empleado, a mí no me gusta decir empleado a las personas que trabajan en las organizaciones, sino del comportamiento de las personas en las organizaciones, ¿sí? Es decir, qué esperan, qué buscan, y a través de este analytics, de este HR Analytics, en su término en inglés, lo que está buscando es predecir esos comportamientos, pues para que yo pueda anticiparme a situaciones de lo que pueda pasar, ¿sí? Si yo sé que tengo una alta rotación de personal, pues, y saber las razones del por qué, yo quizá con los puntos anteriores de marca empleadora, de ser un tema mucho más atractivo, puedo reducirlo si yo lo puedo predecir, y eso es importante. Entonces, hoy en día ese tema, insisto, está muy atrasado en las organizaciones. Realmente, ¿qué se necesita para esto? Información y datos. Y normalmente a uno como persona de la organización le da esta pereza actualizar su información dentro de las redes, dentro de la organización, dentro de la red interna de la organización, ¿sí? Pues ya hay situaciones de habeas data, no se preocupen que se puede, pues, manejar el uso de la información, pero simplemente aquí es, pues, un beneficio para ambos, o sea, para las personas que trabajan en la organización como para las organizaciones, poder predecir lo que pueda pasar a futuro. Pues esto es lo que traía para hoy, pues media hora, quizá un poquito más de media hora ya me tomé en esta presentación, y pues espero que sea útil para ustedes estas ideas que traje y que compartí con ustedes, de las investigaciones que se han hecho a nivel mundial y de lo que realmente está pasando en el entorno con este tema de la digitalización y la transformación digital. Yo simplemente llamo de una forma distinta porque la digitalización, al final, las máquinas no hacen nada, son tontas si las personas no adoptan esas tecnologías. Entonces yo llamo a toda esta era, realmente es la transformación humana en la era digital. Los que deben cambiar son las personas, y todo este tema de gestión de talento debe cambiar, porque finalmente, pues, la tecnología está ahí y estará y seguirá evolucionando, pero los que les cuesta trabajo son a las personas hacer esos cambios. Entonces la invitación es eso, en estas tendencias, ¿qué puedo aprovechar yo para cambiar y aprovechar esas nuevas tecnologías, pues, para lograr esa transformación humana en la era digital? Muchas gracias. Profesor Bárcenas, muchísimas gracias a usted. Quiero contarle que pues Mirley Campo nos hace una pregunta acerca de su segunda diapositiva y nos dice, ¿se podría decir que en el segundo factor no es necesario ya la permanencia en una organización para ser eficiente? Totalmente de acuerdo, no es necesario. La permanencia no te hace eficiencia. O sea, uno
Uno es eficiente con lo que sabe hacer y lo hace bien, no importa en dónde esté, si esté dentro o fuera de la organización. O sea, la pregunta va más referida a si la evaluación que te hacen por ser productivo o eficiente, pues es de la organización, pero quien es eficiente o productivo es la persona, no importa en dónde esté. Si no lo ves desde el punto de vista de la evaluación o del desempeño, sino lo ves desde el punto de vista de la efectividad o productividad que tiene la persona. ¿Sí? Bueno, profesor, acá nos están enviando varios agradecimientos, nos unimos a ese agradecimiento. A todos, muchísimas gracias por participar. Marjorie, que nos comenta que es un excelente webinar. Acá estamos para lo que necesiten. Recuerden, en la facultad estamos en el teléfono 320-8320, la extensión 5129 o 5147, o en el correo de posgrados fca@javeriana.edu.com. Profesor Bárcenas, muy interesante, muchas gracias, y a todos muchas gracias por acompañarnos en esta actividad.